¿Qué tal, estimados pacientes? Continuamos con este ciclo de cápsulas de la rehabilitación cardíaca que ya hemos platicado de qué se trata en las otras cápsulas y con la doctora Tania Hinojosa, experta, especialista en rehabilitación cardíaca y que hace su trabajo de forma excelente. Pues ahora vamos a hablar de las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿va? Podemos decir, pues vamos a ir a entrenar, vamos a recibir este tratamiento integral, psicología, nutrición, todas las recomendaciones preventivas. Pero si nos puede contar, a ver, ¿dónde puede incidir la rehabilitación cardíaca? Sí, hay tres fases principales en la rehabilitación. La primera fase es la fase 1 de rehabilitación cardíaca. Esta es la fase hospitalaria, es decir, cuando el paciente ha tenido un evento cardiovascular, nosotros vamos directamente al hospital y ahí damos un programa para empezar la movilización temprana del paciente. ¿Esto de qué nos beneficia? Pues disminuye el riesgo de tener neumonías, eventos por el reposo prolongado y sobre todo el paciente empieza a rehabilitarse de manera temprana, no dura tanto en el hospital porque se empieza a movilizar y lo hacemos obviamente monitorizado también y cuidando todos los parámetros de riesgo, ¿no? Además, en esta fase no solamente es como empezar como la movilización, sino que también empezamos a introducir un poquito de información acerca de factores de riesgo, acerca de cómo nos sentimos con respecto al evento, es decir, empezamos a detectar problemas que pudieran después desarrollar como estrés, como ansiedad, como un poquito de depresión por el evento cardiovascular y entonces ahí ya tenemos como detectamos de manera temprana para poderlo tratar. Entonces, una vez que se inicia la rehabilitación, pues obviamente los beneficios de esta fase es que menos tiempo en el hospital, menos riesgo de reposo prolongado, va más educado a lo que debe de hacer en la fase después del evento. Es decir, hay muchos pacientes que vemos que nadie les dio fase 1 y el paciente sigue fumando o sigue sin moverse, ¿no? Entonces duran 3, 4 meses sin moverse porque pues nadie le dijo cómo tenía que hacerlo, cómo debería movilizarse, le da miedo porque eso es lógico, después de un evento pues te queda miedo. Entonces esto nos ayuda pues para que él pierda el miedo, sepa cómo hacerlo de manera segura y obviamente reduzcamos el riesgo de un reposo prolongado. Esta es la primera fase. Y qué interesante esta fase y nos cambia el concepto que tenemos de la estancia hospitalaria. Pensamos que estar en un hospital es estar acostado con un suero ahí y nos cambia, ¿verdad? Esta parte, cómo puede incidir de forma temprana dentro del hospital la habitación cardíaca y como comentaba muy bien, yo he visto que el mejor momento para dejar el hábito tabáquico es en el hospital. Así He visto es. que les facilita que un paciente que sufre ese evento extremo traumático que es un infarto al corazón, que si en el hospital lo deja, es lo más fácil a que si después vemos si lo puedes dejar. No, en el hospital es cuando lo pueden dejar. Sí, porque ahí tienen el evento en agudo, tienen un poco de miedo y eso les va a ayudar para decir, pues esto me llevó a estar aquí, no lo voy a volver a hacer. Entonces, y si le das educación con respecto al hábito, le dices lo que va a sentir al suspenderlo, le dices qué opciones tiene para que no vuelva a recaer en el hábito, pues obviamente que esto es diferente a que si sale y dice, tengo miedo, tengo ansiedad, vuelvo a fumar, ¿no? Así pasa. La verdad es que sí. Pues de mucho valor, ¿no? Esta fase 1. Fase 1. Y la fase 2 ya es una fase que debe de ser en un centro de rehabilitación cardíaca. Hoy en día ya también se está trabajando con la fase 2 de vía remota, con vía electrónica, es decir, telemedicina. Se ha visto que en pacientes de bajo riesgo puede ser útil, de bajo riesgo, obvio, puede ser útil sobre todo para que no queden sin rehabilitarse. Obviamente siempre supervisado por un experto, ¿no? Y la fase 2 ya es en un centro de rehabilitación como el que estamos aquí, donde el paciente está con monitoreo cardíaco, se le da pues el programa integral, nutrición, psicología, entrenamiento, físico supervisado y monitorizado con un objetivo, ¿sale? El objetivo es progresarlo de manera segura, pero siempre hay una progresión en la intensidad. Y ahí ya le vamos metiendo el hábito para que él aprenda a hacer ejercicio de manera segura en su casa.
Entonces, esta fase 2 es una fase que se hace en un centro de rehabilitación. El problema en México es que no hay muchos centros, pero pues acérquense a los centros más cercanos. Siempre hay algunos cerca y si no, pues está la opción de telemedicina, ¿no? Nosotros también trabajamos con pacientes de otros estados que les damos la telemedicina, sobre todo si son de bajo riesgo, ¿sale? Y ya la fase 3 de rehabilitación, pues ya es la fase de seguimiento. Esta siempre la trabajamos en conjunto con los cardiólogos que nos refieren a los pacientes, porque hacemos nosotros el seguimiento sobre todo del entrenamiento, no tanto de modificación de tratamiento, sino que nosotros vemos cómo está haciendo el ejercicio en casa, si sigue haciéndolo bien, lo progresamos en caso necesario. Si vemos alguna cosa de que descontrol de la presión, de que descontrol de la diabetes, que si alguna arritmia, pues le hablamos al cardiólogo para que ajuste el tratamiento. Entonces es un programa de seguimiento, que la verdad yo creo que es el más importante de todos, porque es el que más dejan de hacer en casos de que pues yo ya vine a mi rehabilitación, ya vuelvo a mis hábitos. Pues no, ahí es como volverles a estar insistiendo en que se siga haciendo el entrenamiento. Y debo reconocer que los pacientes que tenemos en seguimiento lo hacen mejor que mucha población que no entrena. Entonces esto pues tiene sus ventajas, el estarlo dando seguimiento con respecto a esto. Muchos pacientes, mira, por ejemplo, hace poquito vi una pacientita que la vi y luego traía 400 de glucosa. Entonces, y luego ya le digo, ¿y los medicamentos que toma? Es que yo ya los suspendí todos. Es muy común. Entonces, ¡ay, Dios! Bueno, ya el seguimiento le ayudó a que, ¿sabe qué? No, pues hay que regresar y darle un poquito de educación con respecto a los medicamentos, con respecto al control de su diabetes. O sea, son cosas que a lo mejor ellos lo dan por visto que, pues yo ya me compré mi cajita y ya lo voy a dejar los medicamentos y pues no. Entonces ahí es parte de la educación que se le está dando cada vez al paciente todavía más. Y una vez que se van los pacientes siguen entrando a clases educativas con respecto a la enfermedad y eso también les ayuda mucho. Pues qué interesante. Entonces, fase 1 es en el hospital, en medidas tempranas, prevención de riesgos, identificar hábitos también de riesgo, factores de riesgo. Fase 2 ya es en un centro de rehabilitación, es un entrenamiento, educación, formación, adecuar tratamiento para minimizar riesgos, que el paciente se vaya educado a final de cuentas a casa, hacer actividades que se ejercitan aquí. Y en la fase 3 pues es el programa de seguimiento que es muy importante. Vemos constantemente, como tal lo dicen, ¿no?, el apego al tratamiento. A mis pacientes les digo, vamos a dar un maratón, vamos a hacer un maratón, no es una carrera de 100 metros. Esto es, ¿y cuánto tiempo, doctor? Toda la vida, doctor, y si ya me siento bien, ¿puedo dejar medicamento? Lamentablemente muchas veces tenemos que decir no. Y este tipo de seguimiento que ofrecen creo que es de mucho valor porque nos ayuda a identificar, ¿no?, las zonas de riesgo y a incidir también como médicos en esas zonas de riesgo para el paciente. Así es, porque pues como todo en la vida, hay momentos en que los pacientes se cansan pues de a lo mejor de tener un plan alimentario tan balanceado, se cansan también de entrenar o de tener un programa de entrenamiento físico. Entonces ahí es como que no le deje y véngase, otra vez vamos a empezar desde cero y a darle otra vez, ¿no? Entonces es esa parte para que no vuelvan a recaer en una enfermedad cardiovascular. Entonces a largo plazo creo que funciona muy bien para reducir el riesgo de nuevos eventos. Pues muchas gracias, doctora, por esta cápsula tan interesante. Y bueno, doctor Leopoldo García Lamas y doctora Tania Hinojosa, te servimos con el corazón.